Comenzamos con un vídeo. Una vez que ya hemos aprendido a trabajar con lo que son las clases y los objetos, vamos a adentrarnos dentro de lo que sería ya las diferentes funciones especiales, como puede ser el constructor dentro de lo que es una clase. Lo que es en este caso el constructor lo vamos a definir con lo que es la función especial init . Es una función que vamos a utilizar cuando se instancia el objeto a partir de la clase. Se va a utilizar para iniciar lo que son las propiedades, los atributos de un objeto o otras operaciones necesarias, como puede ser llamar a lo que es un método para especificar una información concreta. Se va a iniciar después de crear un objeto a partir de la clase, tal y como hemos visto anteriormente cuando hacíamos lo que era run igual y añadíamos lo que era la clase sport info paréntesis. En ese caso ya estamos llamando a lo que es la función init, aunque no lo hayamos especificado dentro de lo que es la clase. Y como os he comentado, se va a definir con lo que es la función especial init . Existirán dos tipos: los constructores por defecto, que no aceptará argumentos, solo tendrá un valor, que será el valor self, que es un parámetro para hacer referencia a la instancia que se crea al crear el objeto a partir de la clase. Esto es muy importante, Ya os voy a mostrar las características de lo que es el parámetro self para poder saber para qué tenemos que utilizarlo. Y a partir de ahora va a ser un concepto que vamos a tener que tener presente en todo momento. Luego tenemos lo que es en este caso el constructor por parámetros, que será lo mismo que el anterior, pero en este caso aceptará argumentos. Lo primero, tenemos que añadir lo que es self, que es el primer valor que vamos a utilizar para hacer referencia a la instancia, más los parámetros que se van a proporcionar. Podemos añadir uno o más, eso ya podemos hacerlo de la manera que nosotros queramos. Podemos añadir también lo que son los argumentos indeterminados por nombre y por posición. Eso es algo que ya hemos visto anteriormente. En este caso, como estamos trabajando con una función, no habría ningún problema para añadir lo que son los argumentos indeterminados. Vale, vamos a ver lo que serían los diferentes casos. Vamos a ver lo que es el constructor por defecto, el constructor por parámetros, y veremos las características de lo que sería el parámetro, en este caso self. Aquí tenemos el primer ejemplo, lo que sería el constructor por defecto, con lo que sería la función especial init. Tenemos aquí lo que es la clase, class person info, el apartado de la documentación, el atributo, y aquí tenemos lo que es la primera novedad. Tenemos aquí lo que es def, para definir una función. Tenemos que añadir init , y aquí en el parámetro añadimos lo que sería el parámetro self. Por convención añadimos lo que es el nombre self, para poder identificar que estamos utilizando en este caso el objeto futuro dentro de lo que es una clase al instanciarlo. Y así nos va a permitir, en este caso, agregar y leer atributos y métodos desde lo que es la definición de la misma clase. Vale, tenemos aquí lo que es print inicializando, no hace nada más, simplemente nos imprime lo que es un mensaje inicializando, y cuando creamos lo que es el objeto a partir de esta clase, personinfo, aquí nos aparecerá lo que es inicializando. Si leemos lo que es el atributo, nos mostrará 1, 3, 4, 5. Lo tenemos aquí, y luego si hacemos lo que es print analt doc nos aparecerá lo que es documentación. Perfecto. Ahora os voy a mostrar lo que es el ejemplo con el constructor con parámetros. Dentro del constructor con parámetros vamos a utilizar dos parámetros para iniciar los valores al crear un objeto. Primero tenemos que añadir self y luego los parámetros que recibimos al crear el objeto. Entonces tenemos aquí lo que es la clase, no añadimos aquí lo que es la documentación, no es obligatorio añadir lo que es el apartado de la documentación, pero sí es recomendable. Tenemos aquí lo que es la función especificada para iniciar lo que es el constructor, def, init, aquí el parámetro self que añadimos en este caso siempre, ya que en este caso tenemos que añadirlo para poder instanciar lo que sería a partir de esa clase. Luego tenemos aquí lo que es name y lo que sería age, y con esto vamos a poder modificar lo que sería el atributo name, que si lo tuviéramos aquí arriba especificado se modificaría en este apartado con lo que es el valor que estamos trayendo desde lo que es el constructor. Y tenemos aquí lo que es self.age y lo que sería la edad. Vale, tenemos aquí lo que es ya en este caso la creación del objeto anart, igual personinfo, añadimos lo que es el nombre y lo que sería en este caso la edad. El valor aquí name será anart y lo que sería age corresponde a lo que es 35. Y podemos mostrar aquí lo que es la información tal y como hemos hecho anteriormente. Anart.name y tendremos aquí anart.age y tendremos aquí 35. Vale, ya veis que aquí tenemos lo que es apartado de lo que es el objeto y aquí lo que es la clase. Os he diferenciado para que
podáis entenderlo mucho mejor y para que vayamos teniendo más claro todo lo que estamos desarrollando en este caso. Y para finalizar esta clase os voy a mostrar las características de lo que es el parámetro self para que podamos entenderlo mucho mejor. Vale, tenemos aquí lo que es el parámetro self. En este caso, como os he comentado, es una referencia a la instancia actual de la clase. Se va a poder utilizar para acceder a lo que son las variables que pertenecen a esa clase. No es obligatorio que se llame self, se puede llamar como queramos, pero por convención es recomendable que le añadamos con lo que es el nombre, en este caso self. Y tiene que ser el primer parámetro de cualquier función en la clase. Tiene que ser tanto en el constructor y en cualquier función que definamos, aunque lo hagamos sin parámetros, tenemos que añadir siempre lo que sería el parámetro self para hacer lo que es la instancia actual de la clase. En este caso ya veis que estamos haciendo lo que es init myObject, en vez de poner lo que es self, estamos añadiendo lo que sería otro nombre de parámetro. Yo, como os he comentado, os recomiendo que por convención nos recomiendan que añadamos lo que es self. Tenemos aquí lo que es el primer parámetro, el segundo, y aquí ya veis que en vez de utilizar lo que es self, está utilizando lo que es myObject. myObject.name, name, myObject.age y asignamos lo que es age. Y aquí si hacemos hola, mi nombre es, y aquí se mostrará lo que es el primer argumento y aquí el segundo argumento. Y aquí tenemos P1, personinfo, anarch35, creando objeto persona, asociado a lo que es este print, y aquí, hola, mi nombre es Anarch y tengo 35 años. Como os digo, podemos añadir con otro nombre, pero por convención yo os animo a que intentéis añadir siempre lo que sería el nombre self, así ya lo podemos identificar mucho mejor. Con esto terminamos con esta clase, vamos a hacer lo que es la clase práctica donde haremos un ejemplo con lo que sería el constructor sin parámetros y con parámetros. También haremos lo que es un ejemplo haciendo uso de lo que sería en este caso el parámetro self con otro nombre que especifiquemos.